que tu palabra abunde en nuestros corazones, para así poder cantarte con entendimiento, con el corazón, Señor. Vamos a decir que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón.
¿Quién? En Jesús. En Jesús. En Jesús. Yo quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. No soy perfecto aún, lo sé, pero seguiré puestos mis ojos en ti, Jesús. Te necesito, Padre. Necesito Él se fue a preparar un lugar para nosotros, pero volverá. ¿Cuántos lo saben? Nuestro Señor volverá. ¿Y estás listo para cuando Él vuelva? Te esperamos, Señor. Tu iglesia clama a ti y te dice: ven, ven, Señor. Vamos a decir: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás, Señor. Tú vendrás por mí. Te esperaré. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Oh, tú vienes pronto, Señor. Vienes pronto por tu iglesia. Y queremos estar listos para cuando vuelvas. Dile una vez más: Señor, quiero estar listo para ti. Quiero estar listo. Señor, quiero estar listo para ti. Pues yo sé, Señor, tú vendrás por mí. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Del Señor límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Dile: viviendo en santidad. ¿Qué vamos a hacer? Te esperaré. Te esperaré.
iglesia pura, que viva en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Ven, Señor, límpiame, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, Señor, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Iglesia, dile al Señor, ven, Señor, límpiame. Dile con tu voz, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Una vez más, con todo tu corazón, ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Dile, viviendo en santidad, así te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches una vez más. Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Y estamos un viernes más gozosos aquí de recibir la palabra nuevamente. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de estos medios. Y gloria a Dios por el tiempo que nos da, ¿verdad? Y la facilidad que nos da de poder estar ante su palabra. Pues bien, mis hermanos, en esta noche trayendo nuevamente lo que es la serie Madurando en el Señor. Hemos estado compartiendo muchos temas en esta serie, mis hermanos, que a todos espero en el Señor que nos haya sido de edificación, que nos haya cambiado y haya transformado nuestros corazones en muchas áreas. Y en esta noche, para continuar bajo la serie, mis hermanos, tengo un tema. El tema de esta noche es intención, y vamos a ir viendo un poco más acerca de esto. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios 4:5. Quiero comenzar con este texto acerca de la enseñanza de esta noche. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios diciéndole así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En esta noche, como yo les decía, vamos a tocar el punto acerca de lo que es la intención. Nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, debemos siempre examinar acerca de este tema. Mayormente nosotros como hijos de Dios, nosotros que caminamos en la verdad, que leemos su palabra, que miramos todo a la luz de su palabra, debemos siempre examinar esta área de nuestra vida. ¿Por qué razón? Bueno, si bien entendemos, ¿verdad? O hemos escuchado de personas con una buena intención y personas con una mala intención. En el mundo muy bien entendemos de que hay este tipo de personas con una intención buena, que muchas veces, ¿verdad?, es encargarse de darle, qué sé yo, llevarle juguetes a los niños, alimentar orfanatorios, darle comida a aquellos que lo necesitan, brindarle un techo a aquellos que probablemente no tienen. Pero muchas veces todo eso lleva una intención, valga la redundancia, de buscar algo personal.
Y bueno, en nuestro caminar cristiano debe ser diferente, y el cual veremos más adelante. También hemos escuchado de personas con una mala intención. Ahora, ¿quiénes son estas personas con mala intención? Bueno, son todos aquellos que planifican, están siempre en su corazón, ¿verdad? Viendo a ver de qué manera perjudicar al prójimo, ver de qué manera hacerle daño a otra persona o hacerle daño a los familiares y etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas es las que miramos como una mala intención. Pero si nos preguntamos nosotros en esta noche, ahora yo como cristiano, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo realmente tengo como intención en el agradar al Señor? Bueno, déjeme darle un significado de lo que significa intención. Dice esto, dice cosa que una persona piensa o se propone hacer con un fin, de bondad o de maldad. Otra segunda definición dice, idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Y mire, en la primera definición, como yo decía, es cosa que una persona piensa o se propone hacer con un fin. Y si bien lo decía hace un momento, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de lo que hablan, acerca de una intención buena en el mundo, muchas veces esas intenciones van acompañadas de algo propio o esperando un beneficio propio, esperando de que a cambio de lo que yo estoy haciendo pueda recibir algo de parte de la otra persona. En muchas ocasiones es dando algo a manera que me reconozcan, dando algo a cambio de que me vean que yo soy una buena persona, aunque mi corazón probablemente esté lleno de amargura, esté lleno de celos, esté lleno de envidias, incluso de enojo, dándole hacia esa persona a quien yo estoy ayudando. Por eso dice, es algo que se propone una persona con un fin. Ahora, si nos preguntamos, nosotros, como cristianos, ¿cuál sería el fin que yo estoy esperando acerca de las intenciones que yo tengo? Mire, en una de las definiciones que yo mencionaba, se menciona otra parte, y es donde muchas veces nosotros no pensamos en esto. Cuando pensamos de intención, a veces creemos que es simplemente pensar acá arriba, y es muchísimo más de eso. Cuando nosotros nos maquinamos o pensamos algunas cosas, todo eso tiene que ver con nuestro corazón, todo eso proviene desde aquí adentro. Y claro, como siempre decimos, señalamos acá porque siempre es un área donde nosotros pensamos que está el corazón, o bueno, sabemos que está el corazón físico, pero sabemos que eso proviene de todo de nuestra alma, o todo lo que tenemos encerrado ahí. Y bueno, todo esto, mis hermanos, tiene que ver con lo que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón. El mundo, como bien decía, ellos hacen algo bueno con un fin propio, esperando algo para ellos beneficiarse. Como bien hemos entendido, mis hermanos, cada uno de nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de tener nuestra propia voluntad, el cual el Señor nunca va a agredir ni va a irse sobre todo eso. A cada uno de nosotros como seres humanos, Dios nos dio la oportunidad de tomar decisiones, de pensar, de ver si lo que vamos a hacer es bueno, de elegir, de ver qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro caminar, en el día a día. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, Dios nos ha dado esa capacidad, el cual Él no transgrede, Él siempre va a respetar esa área en nosotros. Él nunca va a manipular esa área en nuestra vida. También tenemos la capacidad de maquinar cosas. O sea, de aquí es donde queremos nosotros ver realmente cómo está nuestro corazón, qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Ahora, si nos preguntáramos ahora nosotros como nacidos de nuevo, ¿por qué seguimos al Señor? Esa sería una buena pregunta para nosotros. En nuestra intención, ¿por qué seguimos al Señor? Eso es algo para que nosotros nos quedemos ahí un rato, ¿verdad? Pensando, ¿por qué yo sigo al Señor? ¿Por qué fue que yo le entregué mi vida al Señor? Bueno,
Muchos probablemente dirían, le entregué mi vida al Señor porque yo entendí que yo era pecador, que yo realmente iba camino hacia el infierno. Yo sabía que estaba perdido, el Señor me encontró y le entregué mi vida por completo. Yo entendí esa parte y bien, todo eso es cierto, es una gran verdad en nosotros. Nosotros estábamos destituidos del reino de Dios, Dios se acercó a nosotros, Él nos perdonó, nos salvó, nos rescató de ese lago de fuego. Ahora, nosotros cada día vivimos confiando en que un día lo veremos a Él cara a cara. Pero en tanto que nosotros llegamos, mis hermanos, realmente es ese deseo y esa intención de nosotros llegar a ver al Señor, de estar un día con Él, de estar en su presencia. ¿Esa es nuestra verdadera intención de nosotros? Otra pregunta, ¿cuál es mi intención por seguir al Señor? Aunque se parece casi al primero, pero esta tiene más bien una pregunta para nosotros hacernos. ¿Cuál es mi intención de seguir al Señor? O sea, si yo lo voy siguiendo, realmente, ¿por qué lo voy siguiendo? ¿Por qué es que yo voy dando los mismos pasos donde Él pisó? Voy siguiendo sus huellas. ¿Por qué lo voy siguiendo yo a Él? ¿Qué es lo que realmente me motiva o me impulsa a yo seguir pisando, valga la redundancia, las pisadas que Él dejó? ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Tercera pregunta, ¿qué es lo que yo espero o cuál es el fin que yo espero para poder por yo seguir a Jesús? ¿Por qué yo estoy siguiendo al Señor? ¿Qué es el fin? ¿Cuál es la intención mía de seguir al Señor? Bueno, mi intención es seguirlo a Él, pero ¿qué es lo que yo espero de parte de Él? Y todo esto, mis hermanos, es para nosotros analizar realmente cómo estamos caminando con el Señor. Ahora usted diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la madurez? Tiene mucho que ver, mis hermanos, porque mire, vamos a ver unos versículos ahora. Hay gente cristiana, claro, que está dentro de las iglesias o personas que se dicen ser cristianas y siguen al Señor, escuchan su palabra, oyen toda la predicación, leen la Biblia, pero muchas veces la intención de ellos es no agradar al Señor, la intención no va correcta, o sea, el deseo de ellos, la intención va acompañada del deseo, no es querer agradar al Señor, sino que van detrás del Señor esperando un beneficio acá en la tierra o aquí en la tierra, esperando una bendición grande, como muchos dicen, con beneficio aquí en la tierra. Ahora, siempre lo repetimos, el anhelar, el querer, el poder tener algo en esta tierra no quiere decir que sea malo. Lo malo es que muchas veces nosotros ponemos más interés en todo esto antes que el Señor. Dejamos todo lo bueno por seguir todo, o lo puedo decir de esta manera, lo que muchos consideran la bendición aquí en la tierra. Y es ahí donde se crea un conflicto, porque entonces realmente ¿a quién estamos siguiendo? Si bien recordamos, el Señor hace una invitación a algunos que estaban a su alrededor, les dice, ven y sígueme. Al primero que le dijo, él le dice al Señor, o le contesta al Señor, déjame primero despedirme de mi familia. El Señor le dice, no, o sea, el que quiera seguirme realmente se va a tener que despojar de todo esto. Ahora, claro, el Señor no le está diciendo, tú realmente no debes amar a tu familia, no es eso, sino que el Señor está diciendo, ponme a mí en primer lugar y luego realmente yo estando ahí en primer lugar, la bendición que yo te daré, tu familia también la va a acarrear. O sea, el deseo y el anhelo tuyo de querer estar conmigo, tu familia también lo va a desear. Y bueno, todo esto, mis hermanos, es algo que nosotros debemos siempre ver y examinarnos. ¿Por qué es que yo voy siguiendo al Señor? ¿Cuál es la recompensa que yo espero al recibir al Señor en mi corazón y seguirlo a Él? ¿Y por qué es que yo lo voy siguiendo? ¿Por qué yo sigo al Señor? Si realmente he entendido a cabalidad. Un cristiano maduro tiene el entendimiento ahora por qué realmente sigue al Señor. ¿Cuál es la intención de él de haber seguido al Señor? ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Miren, yo quiero usar un ejemplo acerca de estas personas o de algunas personas que estuvieron alrededor del Señor.
Y bueno, aquí obviamente vamos a ver conforme vamos leyendo que mucha gente estaba alrededor del Señor, muchas personas lo seguían, pero realmente no todos lo seguían con la intención correcta. Algunos simplemente vieron los milagros, vieron todo lo que estaba haciendo el Señor y dijeron, wow, aquí es donde nosotros podemos estar tranquilos. Y para eso quiero que me acompañen a Juan 6:25, por favor. Juan 6:25. Está aquí el Señor, ¿verdad? Que en el contexto de esto podemos ver que el Señor les había multiplicado los panes y los peces. Bueno, luego el Señor, de haber hecho ese milagro, dice que todo el mundo durmió. Entonces, pasando el Señor, se fue hacia el otro lado del río. Y dice aquí en Juan 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le hacen esa pregunta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, como bien decía hace un momento en el contexto, podemos ver ahí al Señor, ¿verdad? Que la multitud llegó hasta donde Él estaba. Muchos lo seguían, dice así, muchos se acercaron a Él. Y luego el Señor ve que estaba todo mundo ahí, uno de sus discípulos se acerca, ¿qué haremos con todas estas personas? Claro, yo parafraseando, ¿cómo vamos a hacer con ellos? Tienes que despedirlos para que se vayan y consigan qué comer. Señor les dice qué es lo que deben hacer. Bueno, el Señor multiplica los panes y los peces y les da de comer a todo mundo. Y wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué poder tan grande podemos ver ahí del Señor, que Él le da de comer a todo mundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Luego el Señor, que todos caen rendidos, Él se va de ese lugar y pasa a otra región. Luego las personas, cuando se dan cuenta que el Señor ya no se encontraba ahí, dijeron, wow, ¿a dónde se habrá ido? Y de alguna otra manera ellos investigaron y fueron hasta donde el Señor había ido. Ahora, cuando se encuentran con el Señor Jesús, ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Ahora el Señor les dice lo que ellos menos esperaban oír. Ahora, ¿por qué el Señor les contesta de esta manera? El Señor les dice, ustedes ciertamente me buscan, no por lo que yo hice con ustedes allá, no porque ustedes entendieron todo lo que sucedió allá, no porque realmente vieron los milagros, vieron el milagro del alimento que yo les di, no porque realmente vieron el poder de Dios en mí, sino que ustedes su intención es que me están buscando porque quieren que nuevamente les dé de comer. Ahora, la intención de esta gente no estaba ni siquiera cerca de agradar al Señor, ni siquiera cerca de decirle al Señor gracias por lo menos. La intención de ellos era simplemente, si yo me quedo cerca de Jesús, si yo lo sigo a Él, si yo veo dónde va y yo permanezco con Él, yo sé que Él me va a dar mi alimento del día a día. Él va a sustentar en todo lo que yo necesito. Bueno, tenemos que buscarlo de una u otra manera. No debemos extraviarnos de Él. Ahora el Señor les dice, ustedes me buscan a mí no realmente porque vieron algo en mí o realmente yo les interesa. Realmente el interés de ustedes hacia mí no es realmente es algún anhelo, un deseo o un amor hacia mí. No, ustedes me buscan simplemente por lo que yo les di en este momento. Y fuera de eso, realmente yo no valgo nada. Bueno, y lo podemos ver más adelante. Luego esta misma gente fueron aquellos que dijeron, crucifíquenle. Ahora, el interés de estas personas, mis hermanos, no era agradar al Señor. Lo que ellos buscaban era simplemente saciar su necesidad terrenal. Lo que ellos buscaban simplemente era poder estar ellos bien consigo mismos. A ellos no les interesaba el Señor. A ellos no les importaba si realmente el Señor tenía dónde dormir, dónde quedarse. No, a ellos no les importaba nada eso. Lo que a ellos les importaba era simplemente recibir lo que el Señor daba en ese momento. Ahora, ¿qué podemos ver entonces, mis hermanos? Aquí es donde nosotros debemos ver también nuestra vida como cristianos. Señor, yo te estoy sirviendo a ti. Yo te he entregado mi vida.
Ahora, ¿cómo es que yo camino cada día contigo? Te estoy siguiendo a ti, Señor, con una intención genuina, reconociendo que tú fuiste el que me salvaste, reconociendo realmente que tú fuiste el que me rescató de mis caminos de pecado, de aquel caminar oscuro que yo llevaba. Yo reconozco eso, Señor, o simplemente te estoy buscando porque anhelo algo que a mí me dijeron que si yo te busco a ti, todo esto iba a cambiar. Y tristemente, mis hermanos, en muchos lugares sabemos que se hace esto, donde se le promete a las personas que si le entregas tu vida al Señor, tus problemas y todo eso desaparecerán, se irán. Y bueno, lamentablemente, pues eso no es cierto. Muchos de nuestros problemas a veces crecieron más. Pero cuando nosotros tenemos una buena intención y la intención de un cristiano que va creciendo en madurez, siempre va a entender de que no importa si el Señor me lo dé o no me lo dé, yo voy a permanecer fiel con Él. Yo voy a estar buscándolo siempre. Aún aunque no tenga o no me vaya a dar en ese momento lo que yo deseo, yo quiero estar con Él. Yo quiero estar ahí con Él. Y mi intención es siempre tenerlo a Él conmigo. No importando todo lo material. Si Él un día se compadece y me dice, darme algo, pues gloria a Dios por eso. Pero de lo contrario, Señor, mi intención realmente, lo que nace de mi corazón, es estar contigo. Bueno, ¿cuál era la intención de esta gente? Si bien decía, era saciar nada más su hambre física. A ellos no les interesaba nada de lo celestial. A ellos solamente les interesaba eso. Miren, ellos viajaron desde un lugar donde se encontraban, donde el Señor multiplicó los panes y los peces, para llegar hasta donde Él estaba, con tal de recibir aquello que ellos anhelaban, terrenalmente hablando. Ahora, quiero que piense por un momento en esto. Todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros muchas veces en servir al Señor, en probablemente viajar a una congregación, el probablemente ir y reunirnos con demás hermanos, el sacrificarme, como algunos a veces dicen, el leer su palabra. Hermanos, todo esto debemos siempre examinarlos y decir, Señor, ¿estoy haciendo esto realmente porque te amo? Porque sé que tú eres mi Salvador, o simplemente estoy haciendo todo este sacrificio para tener una paz conmigo mismo, para tener algo que yo diga, wow, yo cumplí con todos los pasos que se me han enseñado y simplemente hasta ahí. Bueno, un cristiano maduro, como bien decía, hace todo lo que bien mencionaba hace un momento, el congregarse, leer su palabra, el orar, estar en la presencia del Señor, el buscar al Señor día a día, lo hace reconociendo y entendiendo que Él es el Señor. No lo hace de una manera simplemente sacrificial para satisfacer su carne nada más. Usted diría, ¿cómo? ¿Podemos nosotros hacer todo esto simplemente para satisfacer nuestra carne? Claro que sí. Muchas veces, si nosotros no tenemos la intención correcta de agradar al Señor, vamos a hacer todo lo imposible para, como bien les decía, probablemente congregarnos, orar, enseñar precisamente, hablar del Señor y todo, pero esperando un beneficio en esta tierra, un beneficio que a mi carne le agrade. Miren, yo conozco a muchos que dicen ser cristianos y yo los escucho. He escuchado a muchos decir, wow, desde que yo conocí al Señor, realmente el Señor me ha bendecido y me ha dado esto, me ha dado aquello, me ha dado aquello. Realmente vale la pena servir al Señor. Y yo me quedo a veces así, digo, wow, si nosotros medimos todo esto con el amor de Dios, realmente digo, wow, no lo hemos conocido todavía. Porque digo, wow, el Señor me ama a mí porque realmente me bendijo con un carro nuevo. El Señor me ama a mí porque me bendijo con una casa nueva. El Señor me ama a mí porque me dio lo que yo necesitaba. Y bien decía hace un momento, mis hermanos, no tiene nada de malo eso. El Señor a muchos les dará todo eso. Gloria a Dios cuando el Señor permite que nosotros obtengamos cosas. Pero nunca olvide esto, mi hermano. El Señor muchas veces nos bendice con ciertas cosas materiales con un propósito también.
El Señor nunca ha dado algo sin esperar realmente que otros más se beneficien también. Mire, el Señor siempre le da a aquellos para que otros más puedan disfrutar de la bendición de Dios. Hace un tiempo atrás, nuestro pastor bien mencionaba, nadie es pobre en este mundo en sí. Y bueno, Dios ha dado las riquezas para que el hombre pueda sostenerse aquí. Pero lamentablemente hay un grupo que se ha quedado con todo eso. Y bueno, a consecuencia de eso sabemos que muchos a veces escasea ciertas cosas en ciertos lugares, pero Dios no ha sido injusto. El injusto ha sido el hombre por su corazón caído. Bueno, esta gente, mis hermanos, viajó de un lugar hacia otro para poder encontrar lo que ellos necesitaban. Llevaban una intención incorrecta hacia el Señor y el Señor lo reprende. Ahora, yo quiero que piense usted por un momento y diga, wow, si yo me encontrara con el Señor ahorita y yo le dijera, Señor, aquí estoy, ¿qué espero yo escuchar del Señor? Que me diga, qué bueno estás aquí conmigo. O que me diga, ¿por qué me sigues? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Tú me estás siguiendo porque tú vistes algo allá atrás y tú piensas que a lo mejor yo te voy a dar lo mismo. Y bueno, para mí, mis hermanos, cuando yo leía esto decía, wow, yo no me imagino la cara de esta gente cuando le dijeron, ellos al parecer llegaron con una emoción ahí de preguntarle al Señor como de preocupación, Señor, ¿hace cuándo que tú llegaste? ¿O cómo fue que tú llegaste aquí? Y el Señor se voltea y les habla, les dice, ustedes no me buscan a mí más que para saciarse. O sea, ustedes no vieron los milagros en sí, sino que vieron simplemente lo que les convino en ese momento. Y cuando yo me imaginaba esa escena, mis hermanos, decía, wow, imagínense si yo me presentara delante del Señor y dijera, Señor, aquí estoy, Señor. Y que el Señor me diga, no te conozco, yo no te conozco a ti. Tú me venías siguiendo porque has visto lo que yo he hecho en la vida de algunas otras personas, pero realmente no te interesa nada conmigo. Y como bien a veces expresamos, ¿verdad? Decimos, wow, a mí los cabellos se me pusieron de punta, mis hermanos, porque me entró un temor del bueno, porque digo, Señor, si mi intención no es agradarte a ti, Señor, realmente todo lo que hemos hecho hasta este punto de nada ha valido. Ahora, el Señor conoce muy bien todo lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor mismo se encargará de sacar a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nos conlleva a nosotros a seguirlo a Él? Mire, vaya conmigo a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Es un texto que conocemos todos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y viene esta parte que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, yo sé que hemos estudiado muchas veces esto, pero cada vez que uno lee todo esto, lo compara con otros versículos y uno dice, wow, es realmente tan profunda la palabra del Señor. Mire, dice aquí que la palabra del Señor es eficaz, es viva y eficaz, perdón. Ahora, imagínese usted cómo es que la palabra cobra vida en nosotros. Ahora, la palabra llega a cobrar vida en nosotros cuando nosotros creemos y confiamos en lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, tiene la capacidad de transformarnos. Tiene la capacidad, si nosotros permitimos que eso se anide en nuestro corazón, tiene la capacidad de que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice que es viva y es eficaz. Y más cortante dice que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos. Aquí está mencionando que realmente la palabra de Dios se penetra hasta lo más profundo, mis hermanos. No se queda simplemente por encimita, sino que realmente la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y llega realmente hasta a tocar aquello que está oculto, todo aquello que nosotros no podemos ver, pero la palabra del Señor llega hasta ese punto. Y luego dice, y discierne, dice, la palabra del Señor, mis hermanos, es la única capaz de poder sacar a luz lo que está en nosotros. Por eso dice, y discierne, ella es la única. Si nosotros comparamos nuestro corazón con la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta quién es la que está mal y quién es la que está equivocada. La palabra siempre, por ser la palabra del Señor, es la que nos va a mostrar todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso dice, y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando nosotros miramos la palabra, mis hermanos, y ponemos nuestros pensamientos y nuestras decisiones, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que yo estoy a punto de hacer en este momento va de acorde a lo que la palabra me enseña. El Señor dice, no robarás. Bueno, yo no quiero robar. Ahora, el no querer robar no implica simplemente no querer llevarme el dinero de ahí, sino que implica también que en mi corazón no haya ese deseo, no haya ese anhelo de querer llevarme ese dinero. Que no toque yo eso con mi corazón. Porque mire, si nosotros hemos usado este ejemplo en otras ocasiones, miramos dinero en algún mostrador o en alguna mesa, y de repente nosotros tenemos esa necesidad de pagar algo y miramos que la cantidad que está ahí es realmente la que yo necesito. Y digo, wow, si me lo llevo en este momento, nadie se dará cuenta. Así nosotros no toquemos eso, mis hermanos, ya pecamos porque en nuestro corazón comenzó a nacer ese deseo. Comenzó a crecer esa intención de querer llevarme eso. Así no lo llevemos, mis hermanos. Nosotros cometemos ese pecado porque hay algo que comenzó a moverse aquí adentro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros vamos y pedimos perdón al Señor. Porque si nosotros dejamos eso ahí y no actuamos y no comenzamos a decir, wow, mis intenciones como que siempre es querer llevarme eso, aquello que no me es permitido, porque la palabra me enseña que yo debo ser cambiado y transformado. Si yo no permito que la palabra entre en mí, y le digo al Señor, perdóname, seguiremos viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Entonces, por eso el escritor a los Hebreos aquí dice que la palabra de Dios es la única capaz de poder discernir nuestros pensamientos y nuestro corazón, o nuestras intenciones en nuestro corazón. Mire, por eso le mencionaba, casi al comienzo les decía, las intenciones tienen que ver, cuando hablamos de pensamientos, no simplemente acá, sino que también tiene que ver con esta parte de aquí, lo que hay aquí adentro. Y la palabra de Dios es la única que va a sacar a luz qué es lo que hay ahí dentro de nosotros. Dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra del Señor. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, quiero que piense por un momento en esto. Si nuestra intención no ha sido querer vivir una vida, como bien nos mencionaban la semana pasada, un deseo y un anhelo de vivir consagrados para el Señor, una vida realmente que le agrade al Señor, nosotros no podremos realmente estar en la presencia del Señor. Dice que todas las cosas están desnudas ante los ojos del Señor. Ahora, ¿usted cree que nosotros podremos ocultar nuestras intenciones? Y si bien decía, podremos hacer muchas cosas ceremonialmente hablando, lo podemos hacer. Pero aquí adentro es el Señor que va a traer a luz todo lo que hay aquí adentro. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a su debido tiempo el Señor sacará todo lo que tenemos dentro de nosotros. Ahora, al final dice, tenemos que dar cuentas. Un día usted y yo, mis hermanos,
Estaremos parados frente al Señor dando cuenta incluso de aquello tan pequeño que creemos a veces, de la intención que tuvimos de hacer algo, sea bueno o malo. Bueno, muchas veces para bendecir a alguien, pero esperando un beneficio. Malo en querer hacerle mal a alguien. O también está la otra parte, querer hacerle a alguien bien con la intención correcta, porque entendí que el Señor hizo el bien conmigo. Hacer el mal a alguien diciéndole, Señor, realmente esta persona me hizo daño, y el Señor ve todo eso también. Entonces es algo para nosotros pensar, mis hermanos. Si usted en ningún momento se ha tomado el tiempo para analizar un poco y decir, el camino que yo llevo ahora, ¿realmente lo estoy haciendo con una intención correcta? Mire, les comparto un poco esto. En el caso mío, yo siempre he sido instruido que yo examine mi corazón. Si todo lo que yo hago es para agradar al Señor y no a los hombres. Porque de repente viene el miedo, viene el temor y uno dice, Señor, realmente tengo como ese temor de hacer algo incorrecto. Y a mí me han enseñado, mis hermanos, en siempre examinar si ese temor es realmente algo que viene de parte de Dios, a no quererme equivocar y hacer algo en contra de la palabra del Señor. O si es algo que, un temor de no querer agredir a los hombres. Y claro, cuando digo agredir, no faltarles el respeto a las personas. En este caso a ustedes. Bueno, yo me tomo ese momento y examino y yo siempre digo, Señor, realmente yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero permanecer en tu palabra. ¿Me voy a equivocar? Claro que sí, muchas veces nos hemos equivocado. Cometemos errores, lo cometemos. Pero mi intención es querer hacer la voluntad del Señor. No querer agradar a los hombres nada más, sino que realmente es agradar al Señor en todo. Ahora, lo que leíamos aquí, porque un día daremos cuenta de todo lo que hacemos. Y mire, si bien decía hace un momento, si usted y yo estamos caminando con el Señor con la intención incorrecta, bueno, nunca maduraremos. Nuestras intenciones siempre serán basadas en algo que yo recibiré y no en algo que yo pueda darle al Señor. En este caso, glorificar su nombre, honrar su nombre. Mire, vaya conmigo a Mateo 9:3, por favor, para ver un ejemplo acerca de lo que el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón. Mateo 9:3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ellos pensaban, ¿verdad? En ese momento tenían en su corazón, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Bueno, sabemos que aquí el Señor sana a un paralítico. El Señor lo levanta, el Señor le dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Ahora, los que estaban alrededor de él, mis hermanos, ellos comenzaron a decirse en sí mismos, en sus corazones, así como leíamos aquí. Ellos decían, ¿y este quién es para decir tus pecados te son perdonados? Ahora, mire cómo el Señor discierne todo eso. Ahora, si yo les preguntara acerca de estos hombres que se menciona aquí, los escribas, estos hombres tenían una intención incorrecta, creyendo hacer lo correcto. Los escribas eran encargados de escudriñar las escrituras y trazarlas a otro lenguaje también. Bueno, ellos, según se cree que ellos deberían conocer al Señor. Ahora, el Señor les dice y los confronta, sacando a relucir qué es lo que había en su corazón. La intención de ellos es agradar al Señor, pero lo están haciendo de la manera incorrecta. Lo que ellos dicen aquí, hay una parte en verdad aquí, porque ellos dicen, ¿quién es este hombre? Bueno, ellos expresan esto, este blasfema. O sea, como por decirlo de esta manera, el Señor, este hombre, Jesús, claro, nuestro Señor, está diciendo que este puede perdonar pecados, pero si solo es uno el que puede perdonar pecados, este hombre blasfema.
Ahora, ellos están trazando la escritura correctamente en ese momento. ¿Por qué? Porque solo hay uno bueno y uno nada más el que puede perdonar pecados. Ese es el Señor. El problema es que ellos no reconocieron al Señor frente a ellos. Esa fue la otra parte de ellos. Se equivocaron en todo. Entonces, ellos comenzaron en su corazón a decir, ¿quién es este? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué este hombre habla diciendo que él puede perdonar pecados? Ahora, todos conocemos, por lo que hemos leído en las Escrituras, de que los escribas y fariseos eran hombres realmente apegados seriamente a la ley, incorrectamente, pero eran fieles ahí. Aunque lo hacían de una manera incorrecta, pero ellos no quebrantaban la ley, al parecer. Pero sabemos muy bien que en muchas cosas ellos se equivocaban también. El problema con ellos era que no reconocían todo eso. Entonces, el Señor les dice, ¿por qué en su corazón está esto? ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué en su corazón se ha creado todo esto? Y por eso el Señor les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, imagínese usted, ¿dónde estaban pensando ellos en ese momento? Estaban pensando en su corazón. Se estaba maquinando algo ahí. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? Les pregunta el Señor. ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es la labor más fácil que ustedes creen? Ahora, la intención de ellos realmente no era ni siquiera agradar al Señor ahí. Porque yo me imagino que usted y yo, si viéramos a alguien, algún paralítico que entrara y decirle, bueno, en el nombre del Señor levántate, y de repente esa persona se levanta, mis hermanos, ¿qué diremos? Wow, se levantó porque yo oré por él. O decir, wow, el Señor lo sanó, o el Señor la sanó. Decir, yo oré y esta persona se sanó porque yo oré. Yo era fiel al Señor. Yo en mi oración le decía, Señor, levántate, levántalo y sánalo y todo eso. Wow, y el Señor escuchó mi oración y por mí es que esta persona está sana. O decir, el Señor ha sanado a esta persona. Bueno, ellos tenían más o menos esa idea porque decían, a ellos no les importaba que este hombre había sido sanado o que había sido perdonado de sus pecados. A ellos les importaba nada más quién lo estaba diciendo. Que al final de al cabo ni siquiera se dieron cuenta quién era. Bueno, imagínese usted que tuviera alguien enfrente que le dijera, o alguien que le predique el evangelio y le dice, si tú no te arrepientes, estás condenado, vas camino al infierno. Ahora usted pudiera decir, yo abro mi corazón y recibo esa palabra. Y de repente alguien que esté al lado suyo le diga, ¿cómo? ¿Tú le crees a este hombre? ¿Cómo es posible que este hombre te hable de alguien que te puede perdonar pecados? Bueno, es más o menos la idea aquí, mis hermanos. Ellos no estaban ni siquiera preocupados porque este hombre se salvara del infierno. Ellos estaban más preocupados por ver quién estaba hablando y de la manera como lo estaba hablando. Ahora, las intenciones de los escribas estaba incorrecta. A ellos les importó más lo que ellos creían saber antes de conocer al que estaba enfrente de ellos. Otro ejemplo, Mateo 22:15, por favor. Mateo 22:15. Dice aquí, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí los fariseos estaban maquinándose algo en sus corazones. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, dice, diciendo, maestro. Ahora, fíjese aquí lo que estos hombres hicieron. Ellos enviaron a unos discípulos de ellos, juntamente con otro grupo de personas, que fueran ante Jesús. ¿Para qué? Lo que leímos al principio, para ver cómo sorprender al Señor en alguna falta. Ahora, cuando leemos los evangelios, mis hermanos, siempre estos hombres resaltan como los enemigos número uno del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no recibían todo lo que el Señor decía. Ellos no recibían nada de lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba en esta tierra, el evangelio de salvación. Ellos se aferraron tanto
a las costumbres y tradiciones, que ellos ya no dejaban espacio en su corazón para que entrara el Señor. Ahora, cuando el Señor hablaba y comenzaba a predicar y la gente comenzaba a recibirlo como su Salvador, ellos se molestaban y no se quedaban tranquilos, buscaban la manera de cómo hacer que el Señor cayera en falta. Y por eso lo que leíamos, ellos se maquinaron, comenzaron a consultarse unos con otros, a ver de qué manera podemos hacer para que este hombre que está hablando pueda caer en alguna falta. Ahora, mandan a unos de sus discípulos junto con este grupo de personas y le hacen esta pregunta al Señor. Le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ahora le están haciendo una pregunta y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora, todo esto que están diciendo es verdad. Esto es lo que le están diciendo al Señor. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora dice el 17, dinos pues, ¿qué te parece? Ahora le hacen esta pregunta, ¿es lícito dar tributos al César o no? Ahora, la intención de ellos no es que el Señor les enseñe realmente lo bueno. Ellos están buscando, la intención de ellos es que el Señor caiga y poderse echar de enemigos, en este caso a los romanos. Y ellos le preguntan, ¿es lícito darle tributo al César? Pero Jesús, dice el verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ahora, ¿dónde estaba esa malicia? En su corazón. Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, el Señor conocía la intención que ellos llevaban. La intención de ellos no era aprender del Señor. La intención de ellos no era querer saber si el Señor realmente era Dios en este caso. O por qué, como ellos decían, sabemos que tú enseñas con rectitud, que tú amas la verdad. A ellos no les interesaba nada de eso. Ellos simplemente querían congraciarse con aquellos quien lo enviaron o que los enviaron en este caso. Ellos querían quedar bien con ellos y ellos dijeron, bueno, vamos a ver de qué manera le sacamos un problema aquí. Y van y le preguntan, pero el Señor conocía la intención que ellos llevaban. La intención de ellos era simplemente perjudicar al Señor. Por eso el Señor les dice, conociendo la malicia, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, ¿por qué vienen de esta manera? Ustedes no vienen con la intención correcta. Malicia, el plan trazado para acusar al Señor. Ahora, yo quiero que nos preguntemos también esto, mis hermanos. Nuevamente, mi intención de servir al Señor, ahora sí en este caso, de servir a todos los demás, ¿lo hago con una intención correcta? ¿La intención de servir a mis hijos, a mi esposa, lo hago de una manera correcta? ¿O es simplemente para sacar a la luz probablemente o querer hacer un problema dentro de todo esto? Los hombres que llegaron ante el Señor querían perjudicar al Señor, pero el Señor ya conocía las intenciones de ellos. Ahora el Señor conoce nuestras intenciones, mis hermanos. El Señor siempre va a saber lo que hay dentro de nuestro corazón, con qué intención nos acercamos a Él. Santiago dice que muchas veces oramos y pedimos mal, dice, porque queremos gastarlo en nuestros propios deleites, en simplemente el deseo de nuestra carne. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente lo que le pedimos al Señor no está conforme a su voluntad y nuestro deseo no es agradarle a Él, es agradarnos a nosotros mismos. Ahora miren, ¿cómo debo yo hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora entonces? ¿Cómo sé que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, como bien decía, tomarnos un tiempo, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que yo estoy viviendo cada día? ¿Con qué intención lo hago? ¿Es para agradar al Señor? ¿El servir lo hago con una intención correcta para que otros más se salven? ¿O simplemente lo hago con una intención para que otra vez muchos no crean en el Señor? ¿O simplemente quiero estar ahí para aparentar algo?
pero mi intención ni siquiera es conocer al Señor, simplemente tener un lugar donde refugiarme, un lugar donde la gente me pueda reconocer, un lugar donde realmente la gente pueda decir, wow, este hombre es un hombre bueno o una mujer buena. Les abro un poco más mi corazón. Yo cada día me pregunto eso. Yo le digo al Señor, Señor, realmente mi intención es agradarte a ti. El ir a pararme frente a los hermanos, el predicar tu palabra, lo hago realmente con la intención correcta a ti, Señor. Y si a lo mejor el orgullo que muchas veces quiere salir es el que quiere resaltar, Señor, ayúdame a discernirlo para yo poder comenzar a trabajar en eso. Porque no quiero simplemente hacer algo que quebrante tus mandamientos y darme a conocer con un beneficio personal. Y les soy sincero, ese temor siempre está en mí, porque no quiero simplemente ser uno más del grupo. Quiero realmente estar delante del Señor con una intención correcta. En este caso, que usted y yo crezcamos en conocer más al Señor, en servir, reconociendo que el Señor me amó primero, reconociendo que el Señor entregó todo por mí. Y por esa razón yo entrego todo por Él también. ¿En qué sentido? En hacer todo lo que Él me envía a hacer. A donde quiera que Él quiere que yo vaya, yo estaré ahí, Señor. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos 4:32. Vamos a ver aquí como ejemplo acerca cuando nosotros tenemos la intención correcta y hemos entendido lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hechos 4:32 dice así, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sabemos que aquí es después de que Pedro predica, luego que ellos son llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar y mucha gente creía en ese tiempo. Mucha gente se convertía al Señor. Y dice aquí, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Tenían todos un solo sentir, ¿verdad? Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice el verso 34, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, todo lo que estaba haciendo el Señor era tan grandioso, mis hermanos, que el corazón de muchos comenzó a ser transformado. Ahora, claro, lo que estamos viendo aquí es algo que equivocadamente muchos están haciendo hoy. Ellos traían todo lo que poseían, dice, tenían un solo sentir. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, todo lo que ellos traían a los apóstoles era para sustentar la necesidad de los demás. Había necesidad, bueno, yo traigo lo mío y le doy a los demás. Ellos entendieron ciertamente lo que el Señor había hecho con ellos. A través de la predicación de los apóstoles, de Pedro en este caso, ellos estaban sintiendo en su corazón y decían, wow, yo entiendo lo que el Señor hizo conmigo, ahora mi intención es querer ayudar a los demás también. Yo quiero servir, yo tengo la capacidad y el poder ayudar a los demás y quiero hacerlo correctamente. Y ellos se lo entregaban a los apóstoles. Los apóstoles se encargaban de distribuir todo eso. Traían todo lo que ellos vendían y de la cantidad que ellos vendían, ¿verdad? Se lo entregaban a ellos para la necesidad de los demás. Dice el verso 36, entonces dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué tiene que ver este hombre? Probablemente nos preguntemos. Fíjese que este hombre
Si usted recuerda bien, en el Antiguo Testamento los levitas, ellos no recibieron ninguna propiedad. La única heredad que ellos tenían era el servir al Señor. Pero fíjese que él entendió en ese momento y él dice que tenía una heredad, él tenía una posesión, ¿verdad? Y dice que él vendió esa posesión o esa heredad y trajo al precio a los pies de los apóstoles, lo puso a disposición de ellos. Ahora probablemente usted estará preguntándose, ¿eso quiere decir que yo tengo que vender lo que yo tengo para ayudar a los demás? No precisamente, mis hermanos. Hay algo que el Señor nos ha dado a cada uno en particular, que muchas veces otros no lo tienen. Cuando nosotros tenemos una intención correcta de querer agradar al Señor, todo eso que el Señor nos ha dado a nosotros, también lo usaremos para que otras personas más se beneficien. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he adquirido de conocimiento, mi intención correcta, ahora como cristiano maduro, mi intención debe ser, ahora tengo que enseñarle a los demás. Ahora tengo que tratar la manera de que los otros lleguen a adquirir el conocimiento que yo tengo hasta este punto. Yo entiendo que el Señor dio todo por mí. Ahora, todo lo que yo he recibido de Él también tiene que tener esa intención. Darle a aquellos a quienes no han conocido al Señor. No puedo quedarme yo con todo esto. Y es lo que yo veo en esta parte de este hombre. Dice que él vendió eso que tenía y se lo trajo a los apóstoles. Entregó todo lo que tenía para que otros más pudieran disfrutar de todo lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. No se trata nada más, mis hermanos, como bien decía, de traer nuestras posesiones, porque eso muchos lo pueden hacer. Muchos. Y si bien decía al comienzo, mis hermanos, hay compañías, empresas que muchas veces miramos en la televisión y vemos que tal compañía ayudó a una fundación y dio tantos millones. Bueno, es cierto, dio esa cantidad, pero ellos están esperando un beneficio también. A lo mejor el beneficio era simplemente darse a conocer en ese momento que tal empresa y tal compañía fue generoso. En pocas palabras, fue más generoso que Dios, que estos hombres sí pudieron dar lo que alguien más no pudo. Estos hombres realmente tienen la capacidad. Bueno, ahí está su gloria, ahí está su gloria. Ahora, nosotros, mis hermanos, podemos caer en ese error también. De decir, yo doy algo, pero realmente lo hago para que los demás me vean. Y esa no es la intención buena de un cristiano maduro. Miren, Marcos 12:41. Ya estamos terminando casi, mis hermanos. Marcos 12:41. Dice aquí, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, comienza el Señor a enseñar, ¿verdad? Y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sé que se está hablando nuevamente de lo material y el dinero en este caso, y bueno, pero esto es un ejemplo nada más. El Señor dice que Él estando sentado cerca de la mesa de la ofrenda, miraba cómo muchos ricos echaban sus ofrendas. Pero usted diría, entonces, ¿es malo ofrendar? Claro que no, cuando lo hacemos de la manera correcta o con la intención correcta. Por eso la palabra nos enseña que demos conforme el Señor haya propuesto nuestro corazón, no con tristeza, no esperando nada a cambio. Y estos hombres simplemente echaban ahí lo que el Señor mismo decía, lo que a ellos les sobraba. ¿Sabe a quién me recuerda a mí esto? Me recuerda a Caín. Caín y Abel. Abel trajo su ofrenda delante del Señor y fue aprobado por el Señor. Pero Caín simplemente trajo no con la intención correcta, sino que él trajo simplemente para cumplir esa ceremonia. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con él.
Simplemente no fue aprobado por el Señor. Ahora, estos hombres echaban, dice, de lo que a ellos les sobraban. ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, al parecer estos hombres simplemente estaban cumpliendo con algo ahí, el cual nos puede pasar. Muchas veces simplemente vamos a cumplir con algo ceremonial, con algo que realmente yo he aprendido que se debe hacer así. Pero cuando nuestro corazón no tiene la intención correcta, esto simplemente se vuelve en una rutina y no en una ofrenda agradable delante del Señor. Y no algo como para decir, el Señor ella aprobó mi ofrenda. Pero luego el Señor habla acerca de esta viuda que dice que ella lo entregó todo. Ella entregó todo. Ella no puso ni siquiera demanda al Señor en decir, Señor, yo te entrego estos 2, pero tú me tienes que devolver 4. O yo te mando estas 2 monedas, ¿verdad? Y tú me tienes que devolver ahora a mí lo que me es necesario. No, ella simplemente cumplió en el sentido de decirle al Señor, Señor, aquí está lo mío. Por eso el Señor dice que pone mala mirada en ella. ¿Por qué? Porque ella realmente había reconocido de que el Señor era el que se encargaba de ella. Imagínese usted que con estas 2 monedas que ella podía haber comprado para su sustento de ese día. Pero ella dijo, no, realmente yo he entendido que el Señor está primero. Y ella dice que puso esto en la canasta de ofrendas, pudiera decirlo. Por eso el Señor termina diciendo, ella en su pobreza, en su debilidad, en toda la condición como ella vivía, lo dio todo y todo lo que era de su sustento. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, la intención no se trata simplemente de cumplir algo establecido por el hombre. La intención es cumplir con algo que el Señor ha establecido. En este caso, obedecer al Señor, obedecer el mandamiento del Señor. Santiago 2:14 dice esto, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les decís las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Bueno, hago el ejemplo con lo que leíamos con la viuda, ¿verdad? Santiago aquí está diciendo, algunos tienen la intención correcta, pero miren, tienen fe y reconocen que el Señor es el Señor, pero de repente ven la necesidad en alguien más y dicen, bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz, o el Señor realmente, que el Señor te provee para tus necesidades. Ahora, la intención es correcta, pero no es la adecuada, porque luego Santiago dice, si nosotros pudiendo hacer algo por ellos y no lo hacemos, entonces nuestra intención en sí de nada sirve. Dice en el 16, lo vuelvo a leer, dice, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ahora, fíjese que aquí no está diciendo Santiago, dele de todo lo que ellos necesitan. Santiago simplemente está mencionando lo necesario. Ahora, lo necesario todo lo tenemos al alcance de la mano, mis hermanos. Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de poder bendecir a otras personas más. ¿De qué manera? Bueno, el Señor a cada uno le va a decir cómo poder bendecir a otras personas. Como bien mencionaba, muchas veces con lo que yo he aprendido, enseñarle a los demás. Con lo que yo he adquirido, poder proveer a los demás. No simplemente decir, Señor, que el Señor te bendiga. Aunque muchas veces, claro, llega a ese punto, pero el Señor ve nuestra intención, porque hay quienes, al parecer en este caso, así como Santiago lo menciona, hay quienes que están diciendo, bueno, que el Señor te bendiga y te dé para lo que tú necesites. Y al parecer son gente que sí podían darle, por eso el apóstol Santiago les dice, ¿y ustedes no le proveen para la necesidad?
O sea, su fe, la intención de querer agradar a Dios está buena, pero realmente como no están obrando en esa manera, de nada sirve. Nuestras intenciones, mis hermanos, deben llevar siempre algo que los demás aprovechen también. En el sentido de bendición, en el sentido de que puedan conocer más al Señor. Puesto que Dios conoce nuestros corazones, a cada uno a su tiempo, el Señor va a pesar nuestros corazones y va a saber realmente quién hizo lo correcto delante del Señor. Para terminar, mis hermanos, quiero nuevamente leer 1 Corintios 4:5, por favor. 1 Corintios 4:5 es el texto que comenzamos leyendo al principio. Pablo dice aquí a los corintios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza del Señor. Pero también quiero que piense, ¿qué hay de aquellos que nunca actuaron con la intención correcta delante del Señor? Como cristianos maduros o caminando ya en la madurez del Señor, debemos siempre tener una intención correcta. Y si nunca lo hemos realmente practicado, es un buen momento para nosotros comenzar a practicarlos. De que cada día podamos aprender a tener todo correctamente, de hacer todo correctamente. Amén, mis hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Y vamos a darle gracias al Señor. Y mientras usted está ahí con sus ojos cerrados en su casita, yo quiero pedirle también que en unos segundos, incluso orando, mis hermanos, piense si en estos segundos que estamos aquí meditando en la palabra y orando ante el Señor, si realmente lo estoy haciendo de la manera correcta o mi intención es realmente correcta delante del Señor. Porque a su tiempo el Señor juzgará todo lo que nosotros hicimos en esta tierra. Y debemos nosotros aprender a que todo lo que hagamos, lo hagamos con una intención correcta. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que cada día vamos aprendiendo un poquito más de ti, Señor. Vamos aprendiendo algo nuevo de ti también. Señor amado, tú que eres el que escudriña los corazones de cada uno de tus hijos. Tú sabes cuál es la intención de cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es lo que maquinamos? ¿Qué es lo que pensamos muchas veces? ¿Qué es lo que realmente anhelamos, Señor? Si todo lo que yo he hecho, lo que he recibido, lo que estoy haciendo, Señor, tiene la intención de agradarte a ti y glorificar tu nombre, Señor. O todo lo que hago del día a día, Señor, en mi casa, en mi trabajo, Señor, alrededor de mi familia, en mi trabajo, Señor, con los hermanos de la iglesia, Señor. Si todo esto tiene una intención de alabarte a ti, Señor, yo te agradezco porque tú me has dado ese deseo, Padre. Pero si mi intención ha sido incorrecta, Señor, y simplemente he estado por cumplir un tiempo o un lugar, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte perdón, Padre, porque sé que mi caminar no ha sido conforme a tu voluntad, Señor, de hacer las cosas correctamente. Y he buscado simplemente mi beneficio, he buscado simplemente algo que me llene a mí nada más, ignorando todo lo que tú eres, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te quiero pedir perdón y que me ayudes, Padre, que nos ayudes a todos a poder discernir y examinar cada día nuestro caminar, Padre, y que podamos un día estar delante de ti y decir: Señor amado, he corrido la buena carrera, he ganado la buena batalla, Señor.
y poder oír de ti, Señor, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor, porque realmente hicimos todo con una buena intención, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen una buena noche. Pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe.